Elijo y consagro este templo, dice el Señor, para que esté en él mi nombre eternamente. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 40 días, 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos celebrando la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. Basílica significa literalmente la casa del rey. Y diríamos, esta es la primera casa que se construye a Cristo Rey luego de la persecución hacia el siglo IV. Terminada la persecución con el Edicto de Milán, se dedica esta Basílica de Letrán para ser casa de Dios, casa de oración. Y la cátedra, esta basílica, es la basílica que es la cátedra del obispo de Roma. En cada templo hay una silla que se llama sede, como la que está ahí, desde la que se enseña. La sede de los obispos se llama cátedra y la sede del obispo de Roma es la Basílica de Letrán. Es decir, es el lugar desde donde el Papa realiza la enseñanza que en su ministerio, por ser sucesor de San Pedro en el ministerio petrino, tiene el deber, la misión de confirmar en la fe a los obispos y a través de los obispos a la iglesia entera. Y entonces este es uno de los días en que la iglesia contempla uno de los munus, se dice, uno de los ministerios que tiene el obispo de Roma, y en este caso es la enseñanza. Celebramos también la conversión de San Pedro, celebramos también a San Pedro y San Pablo. Son 3 días en que la iglesia a lo largo del año ora por el Papa, porque el Papa tiene ese deber, enseñar. Y nos presentan en las lecturas de este día lo que es la obra que viene a hacer Jesucristo, que es purificar, diríamos, a los seres humanos, nuestra religiosidad
revelarnos la verdad de quién es Dios y la verdad de quién somos nosotros, las criaturas humanas. En la primera lectura hemos escuchado en este capítulo 47 de Ezequiel esa visión que tiene Ezequiel. ¿Quién es Ezequiel? Ezequiel es un sacerdote del templo de Jerusalén que ha sido destruido por los caldeos. Han destruido la ciudad, han matado a los sacerdotes, han llevado como esclavos a los más fuertes, a los más jóvenes, han matado a los reyes, los han llevado esclavos a Babilonia. Y estando en Babilonia, Ezequiel tiene esta visión. Ve el templo de Jerusalén y ve que del costado derecho del templo mana una corriente de agua que cada vez que avanza crece más, pero que además por donde va esa corriente da vida. Los árboles que crecen a sus riberas, dice, dan cosecha todos los meses, y llega al Mar Muerto y el Mar Muerto se llena de vida. Esa corriente de agua que sale del costado derecho del templo es figura del costado abierto de Jesucristo, del que brota el agua y la sangre, sus sacramentos que nos dan vida. Y hoy en el Evangelio se nos presenta a Jesús que ha ido a Jerusalén. Su primera visita a Jerusalén que relata el Evangelio según San Juan, que nos presenta 3 visitas de Jesús a Jerusalén, 3 peregrinaciones a Jerusalén. Y la primera peregrinación, Jesús va a purificar el templo, porque el templo, reconstruido luego del exilio de Babilonia, luego de la profanación que se produjo en tiempos de Antíoco Epifanes, ya hacia el año 150 a.C., ha sido, entre comillas, apropiado por personas que se han concentrado más en sus intereses económicos, comerciales, que dar un culto a Dios. Y entonces eso está significado en ese comercio que se produce en el templo, en la venta de esos animales, en esos cambistas, porque ellos creían que el problema era usar las monedas de los paganos. Entonces tenían unas casas de cambio, diríamos, donde cambiaban las monedas de los paganos por unas monedas específicas que se usaban en el templo para comprar esos animales. Y entonces Jesús vuelca las mesas de los cambistas, esparce las monedas y suelta a los bueyes, a los animales, y les dice que su casa es casa de oración, no cueva de bandidos, según distintas traducciones y en los paralelos que estoy sintetizando en el mensaje para que la enseñanza se entienda. Lo que el Señor quiere que nosotros comprendamos es que el amor, Dios es amor, el amor no se puede comprar ni vender. Y cuando yo quiero comprar amor, caigo en la prostitución. Eso es la compra del amor. Y cuando en la iglesia nosotros podemos caer en esa tentación de creer que la gracia se compra, estamos cometiendo un pecado muy grave. Y por esa razón Jesús viene a manifestar la plenitud del amor en la cruz. De la cruz va a brotar esa agua y esa sangre que son sus sacramentos, y Él quiere que nosotros nos demos cuenta para que no caigamos en los engaños del enemigo, porque el ser humano fácilmente es engañado, fácilmente es confundido, y por eso se necesita de la enseñanza.
una y otra vez, porque con facilidad olvidamos. Y por eso es que necesitamos de la oración, para que esa enseñanza sea doctrina sana, doctrina recta, como le enseñaba San Pablo a Tito en estos días precedentes, lunes y martes, que hemos leído pasajes de esta carta pastoral. Y eso también sigue siendo actual, porque el mundo acecha, asedia, tienta a la iglesia y a los ministros de la iglesia, y quiere que la iglesia se convierta en un mercado. Y muchas veces dentro de la iglesia uno se confunde y cree que más importante es buscar, entre comillas, actividades, y no se preocupa de la recta enseñanza, de la verdad, de la vida. Y entonces estamos faltando al ministerio. Y por eso es que necesitamos ser purificados una y otra vez. Y quien nos purifica es el Espíritu Santo, que es esa agua viva que brota de Jesucristo. Y el Espíritu Santo nos hace ver la verdad. Y el Espíritu Santo nos hace tomar conciencia del pecado. Pero muchas veces nosotros podemos quedarnos a medio camino, porque reconocemos la perversidad del pecado. Eso se llama arrepentimiento, pero hay que dar el otro paso. Se necesita la conversión para dejar de pecar y hacer la voluntad de Dios. Mientras eso no ocurra, nosotros todavía no alcanzamos la libertad de los hijos de Dios. Y entonces el hombre natural, el hombre viejo, la carne, nos va a dominar y no vamos a escuchar la enseñanza del Señor, del hombre nuevo, que no es terreno sino es espiritual. Y entonces uno se tiene que preguntar, ¿y por qué, si yo ya tengo entre comillas la teoría, por qué no doy el paso para una conversión radical? Y la respuesta es porque empiezo a discutir con el Señor. Empiezo a buscar argumentos torcidos para mantenerme en mi posición. Eso es lo que va a ocurrir con Jesús. Porque veíamos el domingo a estos saduceos que le empiezan a presentar el caso de esta mujer que ha enviudado 7 veces y se ha casado con 7 hermanos. Ellos buscan cualquier argumento, lo que no quieren es aceptar la resurrección, porque no quieren ser juzgados, no quieren reconocerse administradores, se han hecho dueños. Pero antes han ido otros y le han preguntado a Jesús si es lícito pagar impuestos al César, porque quieren enfrentarlo con el pueblo y con los romanos. Jesús les ha dicho que le den a Dios lo que es de Dios. Y ahora vemos este pasaje, donde le preguntan, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Cómo tú te atreves a expulsar, a malograrnos nuestro negocio? Y el Señor les dice a ellos y a nosotros, que destruyamos ese templo, y Él lo reconstruirá. Y muchas veces nosotros tenemos que estar en riesgo de destrucción. Por eso es que ante la enfermedad, el dolor y el sufrimiento, la gente se acuerda de Dios. Pero cuando nos sentimos autosuficientes, seguros, creemos que es un asunto de teorías, de teologías, y nos resistimos a hacer la voluntad de Dios. Buscamos nuestro capricho, nuestra interpretación, y justamente esta celebración nos sirve para reconocer esa verdad, y simultáneamente para pedir por los ministros, empezando por el Papa, para que enseñen con fidelidad el Evangelio, que es vida, que es verdad. Que el Señor misericordioso se apiade de su iglesia peregrina, de todos los bautizados, para que no solo reconozcamos nuestros pecados, sino que vivamos una profunda y sincera conversión, y seamos templo del Espíritu Santo. ¿Qué hacemos adornando los templos, los edificios de piedra, si nuestros corazones están en tinieblas,
si nuestros corazones están sucios, manchados por el pecado y por la ignorancia. Por eso es que hoy pedimos para toda la Iglesia la gracia de una conversión que nos haga capaces de reconocer nuestros pecados, arrepentirnos y recibir la gracia de la conversión, de la vida nueva, de la vida de hijos de Dios. Que así sea.